Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta semana número 10 de nuestro módulo de tratamiento de datos YASAR. Vamos a compartir pantalla para utilizar este archivo de presentación que hemos preparado. Aquí tenemos nuestro archivo de presentación, donde en el temario general podemos apreciar que la flecha roja ya va en la segunda unidad en lo referente al punto número 2.1.1 en la parte A, que es descripción e interpretación de la estadística descriptiva. Esta semana vamos a ver 4 conceptos. El primer concepto es frecuencia absoluta. El segundo concepto es frecuencia relativa. El tercer concepto es frecuencia absoluta acumulada. Y el cuarto concepto es frecuencia relativa acumulada. Estas frecuencias son para registrar los datos cuando estamos observando algún experimento, vamos a ver algunos ejemplos en esta ocasión. Vamos a ver, por ejemplo, cuando algunas personas son clientes de un negocio y compran hamburguesas. Puede ser que un cliente compre una hamburguesa, otro cliente compre 2 hamburguesas, otro cliente puede comprar 5 hamburguesas, y si esto lo estamos registrando, podemos aplicar estos conceptos de frecuencias. Vamos a ver qué continúa esto. Dice, la distribución de frecuencias con datos no agrupados es una tabla en que se acumulan los datos obtenidos de la observación de una variable. Y la frecuencia es cómo aparecen sus valores. Puede estar ordenada ascendentemente o descendentemente. La frecuencia es la repetición de un número en los datos obtenidos. Si yo, por ejemplo, lanzo el dado y puede caer del 1 al 6 y estoy registrando cuántas veces estoy lanzando el dado y me cae un 3 y luego un 2 y luego un 5 y luego un 3 y luego un 4 y luego un 6, después de haberlo lanzado 50 veces ese dado, puedo registrar cuántas veces cayó 1, cuántas veces cayó 2, cuántas veces cayó 4 o 5. Y ese número de veces es lo que le estamos llamando frecuencia. Es la repetición de un número en los datos obtenidos. Dice aquí, la frecuencia puede ser absoluta o relativa. Vamos a ver la primera de ellas, frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, FI, es el número de veces que aparece cierto número en un conjunto de datos. Vuelvo a repetir, frecuencia absoluta es el número de veces que aparece cierto número en un conjunto de datos. Lógicamente hay una frecuencia absoluta en cada número. Al sumar todas las frecuencias, se obtiene el número total de datos, que está representado por una letra N mayúscula. Por ejemplo, si vemos el dado, la F1 puede ser los números de veces que cayó 1 el dado. F2 es el número de veces que cayó 2 el dado. Y FJ es el número de veces que cayó 6 ese dado. El número de veces que cayó 1 más el número de veces que cayó 2 más el número de veces que cayó 3, 4, 5 y 6, pues nos da N, que es el número de lanzamientos de dado que hicimos. Entonces, N mayúscula es el total de datos que tenemos nosotros registrados. Por eso la N mayúscula es la suma de los datos que cayó 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ese dado. Por eso la N mayúscula es el total de los datos. Por ejemplo, si anotó, alguien registró, alguien escribió la cantidad de hamburguesas que pedían
36 clientes en una tienda de comida rápida y se obtuvieron los siguientes datos. Del cliente 1 al 18 es el primer renglón. Entonces el cliente 1 pidió una hamburguesa, el cliente 2 pidió una hamburguesa, el cliente 3 pidió 3 hamburguesas, el cliente 4 pidió 5 hamburguesas, el cliente 5 pidió una hamburguesa y así se estuvieron registrando cuántas hamburguesas pidieron 36 clientes y esta fue la tabla en que se registró. Entonces, para determinar la frecuencia absoluta de cada uno de los elementos, es contar cuántas veces aparece ese número en el conjunto de datos. ¿Cómo sería esto? Bueno, dice, para este propósito se crea una tabla colocando cada elemento diferente en una celda ordenados ascendentemente y se cuenta el número de veces que se repite cada uno. Vamos a ver el ejemplo que quede más claro. Este es la tabla original donde tenemos registrados cuántas hamburguesas pidieron cada uno de los 36 clientes. Entonces, vamos a ver cuántos clientes pidieron una hamburguesa. Y aquí tenemos los círculos rojos que son los clientes que pidieron una hamburguesa. El cliente 1, el cliente 2, el cliente 5 pidieron una hamburguesa. Por lo tanto, ¿cuántos clientes pidieron una hamburguesa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 clientes pidieron una hamburguesa. Por lo tanto, el número de hamburguesas, una hamburguesa, fueron 11 personas. Por lo tanto, esta tabla F1 es 11, que significa que 11 clientes pidieron una hamburguesa. Y de esa manera podemos saber cuántos clientes pidieron 2 hamburguesas, 3 hamburguesas, 4 hamburguesas. Por ejemplo, aquí estamos representando el ejemplo de 4 hamburguesas. Si ustedes ven, estamos circulando los cuatros y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas pidieron 4 hamburguesas. Por lo tanto, la frecuencia F4 es 9. 9 clientes pidieron 4 hamburguesas. Y de esa manera podemos ver cuántos clientes pidieron cuántas hamburguesas. El que pidió más hamburguesas fue 6 hamburguesas, un solo cliente. Si yo sumo la frecuencia absoluta del 1, F1, F2 hasta F6, vamos a tener 36, que son los 36 clientes que llegaron a esa tienda de comida rápida, a ese negocio de hamburguesas. Seguimos. Ahora vamos a ver la frecuencia relativa. Dice, la frecuencia relativa se representa por n minúscula. Es la frecuencia absoluta, la que vimos anteriormente como FI, dividida entre el número de datos, que es n mayúscula. Por lo tanto, n minúscula, que es la frecuencia relativa, es igual a la división de la frecuencia absoluta, representada por la FI, dividido entre n, que es el número total de datos. Vamos a seguir. N1, NI es la frecuencia relativa, la N mayúscula es el número de datos, y aquí tenemos que la frecuencia relativa N1 más N2 más N3, sumando todas las frecuencias relativas es igual a 1. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Utilizando el ejemplo anterior de los pedidos de 36 hamburguesas, vamos a dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos para obtener la frecuencia relativa. Esta es la tabla que ya habíamos obtenido en el ejemplo anterior,
que una persona había pedido 11 hamburguesas y 6 hamburguesas la había pedido solamente una persona. Una persona pidió 6 hamburguesas y el total eran 36 personas, por eso nos dio total 36. Si tenemos la fórmula NI es igual a FI entre N, quedaría que la primera N1, N es minúscula 1, que es la frecuencia 1, va a ser igual a la FI, que en este caso es 11, dividido entre 36. Y aquí tenemos el 11 y también tenemos el 36. 11 es la FI y 36 es la N. ¿Cómo quedaría para la 2? Quedaría 4, que es la FI, y 36, que es la N mayúscula. Por lo tanto, la N minúscula 2 sería 0.11. Y así serían todas las demás. Por ejemplo, la 3 sería 7 entre 36. Y de esta manera, pues estaríamos sacando todas las demás. Seguimos. Frecuencia absoluta acumulada. Ya vimos frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Ahora vamos a ver la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada se representa por una F mayúscula sub I de un valor del conjunto de datos. Es la suma de todas las frecuencias absolutas de FI de los datos menores o iguales a ese número. Por ejemplo, la FI de 4, la F4, pues va a ser igual a la F1 más las F2 más la F3 más la F4. Por eso es acumulada. La F6 va a ser igual a la F1 más la F2 más la F3 más la F4 más la F5 más la F6. Es el acumular las frecuencias absolutas acumuladas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver cómo sería esto. Ejemplo. Nuevamente con el ejemplo de los pedidos de las 36 hamburguesas, la frecuencia absoluta acumulada es la siguiente. Aquí tenemos la frecuencia FI, que ya la vimos, que es la primera que vimos, la frecuencia absoluta. Y después calculamos la frecuencia acumulada. ¿Cómo? Vamos a verlo. La F1 es igual. ¿Por qué? Porque el 1 pues solamente tiene acumulado 1. Aquí está la 11. La 2, está la 2, es la 11 más 4, porque la 2 es 11 más 4, es igual a 15. La 3 sería 11 más 4 más 7, porque 3 va a acumular la F1, F2 y F3. Y 11 más 4 más 7 es 22. Y de esa manera vamos a ir acumulando todas las frecuencias. La 4 va a ser 11 más 4 más 7 más 9. ¿Por qué? Porque son las acumuladas. Y de esa manera vamos a obtener la tabla de frecuencias absolutas acumuladas. Seguimos. Y vamos a ver la última de las frecuencias, frecuencia relativa acumulada. Recuerden que tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Y también vamos a ver frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Esta es la cuarta, es la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo es? Es lo mismo, vamos a ir acumulando hasta si en este caso es el 6, pues vamos a acumular 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Vamos a ver cómo sería esto. Frecuencia relativa acumulada. Definimos la frecuencia relativa acumulada de un valor xi como la proporción de valores iguales a xi menores o iguales a xi. Vamos a ver cómo sería.
La frecuencia relativa acumulada es la suma de todas las frecuencias relativas hasta Fi. Si la X, estamos hablando de la 4, pues vamos a sumar la 1, la 2, la 3 y la 4. Vamos a ver el seguir al ejemplo. Ejemplo. Recordemos el ejemplo de las hamburguesas. Se anotó la cantidad de hamburguesas que pedían 36 clientes. Con este ejemplo, vamos a volver a repasar los conceptos que ya hemos visto en este mismo video. Vamos a ver. Vamos a empezar por la frecuencia absoluta. Esto lo recordamos que 11 clientes pidieron una hamburguesa, 4 clientes pidieron 5 hamburguesas y un solo cliente pidió 6 hamburguesas. Eso recordemos que era la frecuencia absoluta. Ahora, el número 1 se repitió 11 veces, el número 2 se repitió 4 veces. Esa es la frecuencia absoluta. Ahora vamos a ver la frecuencia relativa. ¿Qué es? Pues la frecuencia relativa es la absoluta entre n. ¿Cómo sería esto? La frecuencia absoluta es 11 dividido entre n, que es el número de datos. Por lo tanto, 11 entre 36, que es 0.31, es la frecuencia relativa 1. Y aquí está la tabla. La frecuencia relativa 1, esto ya lo vimos en la tabla de frecuencias relativas, es 11, que es la absoluta, entre n, 36, que es igual a 0.31. La 2, pues aquí la tenemos, que es el 4 entre 36, este 4 dividido entre el total, que es 36. La 3 es el 7 entre 36 y así de esa manera tendríamos toda la tabla de frecuencias relativas. Ahora vamos a ver cómo sería la relativa acumulada. Aquí está. Los mismos pedidos de la hamburguesa, la frecuencia relativa acumulada se define como, pues, si esta es la frecuencia relativa, vamos a ir sumando hasta que lleguemos. Si es la frecuencia relativa acumulada 4, pues vamos a sumar la 1, 2 y 3 y 4. Aquí está. Como se explicó anteriormente, la frecuencia relativa acumulada es el valor de la suma de las frecuencias relativas. Bueno, aquí tenemos, estas son las frecuencias relativas. Punto 31, punto 11, punto 20, punto 25, punto 11, punto 02. Esas son las frecuencias relativas. Bueno, pues ahora vamos a sumarlas. La frecuencia relativa 1, acumulada 1, pues es solamente la 1. ¿Por qué? Pues porque no tiene acumulado. La 2 sí tiene acumulado, que es el 0.31 más el 0.11, que nos da igual a punto 42. La 3 es el 0.31 más el 0.11 más el 0.20, que eso es igual a punto 62. Y de esa manera podemos sacar la 4, la 5 y la 6, que esto sería igual a punto 31, punto 42, punto 62, punto 87, punto 98 y 1. ¿Cuál es? Esta es la 1, esta es la 1 más la 2, esta es la 1 más la 2 más la 3, esta es la 1 más la 2 más la 3 más la 4, hasta la sexta, que es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Esa es la frecuencia relativa acumulada. Estaría el 0.31 más el 0.42 más el 0.62 más el 0.87 más el 0.98 más el 1, sería el total 4.2. Y aquí ya tendríamos el total de la tabla de frecuencias relativas acumuladas. Y con esto, mis queridos jóvenes, hemos llegado al final de este video y aquí tenemos la actividad semanal número 10, que es prácticamente un solo punto. Dice, en una clase de 25 alumnos, hemos preguntado la edad de cada uno obteniendo estos resultados. 14 años, 14 años, 15 años, 13 años, 15 años, 14 años.
Haz una tabla donde aparezcan los 4 tipos de frecuencias: frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Esa es la actividad número 10 de nuestro módulo de tratamiento de datos YASAR. Y con eso, mis queridos jóvenes, quiero dar las gracias. Hagan sus tareas, hagan sus actividades semanales para poder salir bien en este módulo. Muchas gracias por ver este video. Estamos en la semana número 10 de tratamiento de datos YASAR. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos en CONALEP Monclova. Saludos a todos.